Hola, mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en el tema que les traigo hoy. Y vaya que es un tema jugoso, uno que sé que a muchos de ustedes les encanta, y que ha estado causando furor en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Pero no se preocupen, no vamos a revivir viejas heridas ni a hablar solo del pasado. Hoy vamos a explorar la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo proyecto que podría dejarnos sin aliento. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí les traigo contenido exclusivo, chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho amor y buena vibra. Así que únanse a esta familia que cada día crece más. Los espero. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Hande y Kerem. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un verdadero fenómeno. Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo, y la química innegable entre ellos traspasó la pantalla. Su romance se convirtió en la comidilla de todos, y sus fans, como nosotros, vivíamos en una nube de algodón. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre duran para siempre, y su relación llegó a su fin. Fue un golpe duro, lo sé, y muchos de nosotros quedamos con el corazón roto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay esperanza? Que la llama podría reavivarse, no necesariamente en el plano sentimental, pero sí en el profesional. Exactamente. Los rumores de un nuevo proyecto juntos están más fuertes que nunca, y hoy vamos a analizarlos a fondo. Vamos a explorar las pistas, las posibilidades y, por supuesto, los obstáculos que podrían impedir que esto se haga realidad. Primero hablemos del contexto. Hande y Kerem son dos de los actores turcos más exitosos y cotizados del momento. Ambos han seguido trabajando arduamente en diferentes proyectos después de Love is in the Air, consolidando aún más sus carreras. Hande ha protagonizado series como Bambaşka Biri, y se ha convertido en una imagen de marcas de lujo a nivel internacional. Kerem, por su parte, ha participado en producciones como Eflatun, y también ha estado enfocado en su crecimiento profesional. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Love is in the Air sigue siendo alargada. La gente los sigue asociando, los sigue recordando como Serkan y Eda, y la demanda por verlos juntos en pantalla es inmensa. Los productores lo saben, las cadenas de televisión lo saben, y los propios actores también lo saben. Es un fenómeno que trasciende la simple popularidad, es una conexión emocional profunda que se forjó entre los personajes y los espectadores, alimentada por la autenticidad que Hande y Kerem lograron imprimir a sus interpretaciones. Entonces, ¿de dónde vienen estos rumores de un nuevo proyecto? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varias informaciones provenientes de fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turca. Se dice que hay un par de guiones dando vueltas, escritos específicamente pensando en ellos. Se habla de una comedia romántica, algo similar a Love is in the Air, pero con un toque más maduro y sofisticado. También se menciona un drama, una historia más intensa y con personajes más complejos, que les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento. Estas fuentes, aunque no confirmadas oficialmente, suelen tener un acceso privilegiado a las interioridades de la producción televisiva y cinematográfica en Turquía. Son periodistas, representantes, incluso personal técnico que por lealtad a su trabajo suelen mantener el anonimato, pero cuyas filtraciones a menudo terminan siendo certezas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. No todo es tan sencillo como sentarse a leer un guión y aceptar el papel. Hay varios factores que podrían complicar la situación. Primero, la disponibilidad de los actores. Como les dije, ambos están muy ocupados con sus propios proyectos, y coordinar sus agendas podría ser un verdadero desafío. Hande, con su creciente popularidad como imagen de marcas de lujo, tiene compromisos internacionales que la llevan a viajar constantemente. Kerem, por su parte, está explorando nuevos roles en producciones que le permitan mostrar su versatilidad como actor. A esto se suma el tiempo necesario para la preproducción, los ensayos, la filmación y la postproducción, que podrían extenderse por meses. Segundo, el tema de la relación personal.
Aunque ya ha pasado tiempo desde su ruptura, es inevitable que trabajar juntos pueda generar ciertas tensiones o incomodidades. La química que existía entre ellos era palpable, pero ¿cómo se traduciría esa química en un ambiente laboral después de que su relación sentimental llegara a su fin? ¿Podrían separar sus sentimientos personales de las exigencias del guión? Estas son preguntas que seguramente se hacen los productores y que, sin duda, pesan en la decisión final. Y tercero, la presión de los fans. Las expectativas serían altísimas, y cualquier error o desliz podría ser magnificado y criticado. Los fans que idealizaron su romance en la vida real, estarían observando cada detalle, cada mirada, cada gesto. La presión por cumplir con esas expectativas podría ser abrumadora y afectar el desempeño de los actores. Además, la comparación constante con Love is in the Air sería inevitable, lo que podría limitar la creatividad y la innovación del nuevo proyecto. Sin embargo, también hay razones para ser optimistas. Andy y Kerem son profesionales, y ambos han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su trabajo. Han madurado como artistas y han aprendido a manejar la atención mediática. Además, ambos son conscientes del potencial que tienen como pareja en la pantalla, y saben que un nuevo proyecto juntos podría catapultar sus carreras a un nivel aún mayor. Han visto el impacto que su trabajo conjunto tuvo a nivel mundial y entienden el valor de esa sinergia. También hay que considerar el factor económico. Una producción que los tenga a ambos como protagonistas sería un éxito de taquilla asegurado, tanto en Turquía como en el extranjero. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming estarían dispuestas a invertir grandes sumas de dinero para asegurar los derechos de emisión. El retorno de la inversión sería prácticamente garantizado, lo que convierte este proyecto en una apuesta muy atractiva para los inversores. Pero más allá del dinero y la fama, creo que hay algo más importante en juego, la oportunidad de cerrar un ciclo. De demostrar que a pesar de los altibajos de la vida, se puede seguir adelante, se puede seguir trabajando juntos, y se puede seguir creando magia en la pantalla. Es una oportunidad para mostrar madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Para dejar atrás el pasado y construir un futuro basado en la colaboración y el talento. Imaginen por un momento la escena, Andy y Kerem, juntos de nuevo interpretando a dos personajes que se aman, que se odian, que se buscan, que se evitan, pero que al final, siempre terminan encontrándose. Sería un espectáculo increíble, un verdadero regalo para todos los fans que los hemos seguido desde el principio. Una oportunidad para revivir la emoción y la pasión que sentimos al verlos juntos en Love is in the Air, pero con una historia nueva y fresca. Pero, ¿qué tipo de historia les gustaría ver a ustedes? ¿Prefieren una comedia romántica ligera y divertida, o un drama intenso y conmovedor? ¿Quieren verlos interpretar a personajes similares a Serkan y Eda, o a personajes completamente diferentes? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Sus ideas son muy valiosas para mí y me ayudan a entender qué es lo que más les gustaría ver en la pantalla. Ahora, hablando un poco más sobre los rumores, he estado investigando a fondo en diferentes fuentes y he encontrado algunas pistas interesantes. Al parecer, uno de los guiones que se están considerando es una adaptación de una novela extranjera muy popular. La historia trata sobre dos amigos de la infancia que se reencuentran después de muchos años y descubren que están enamorados el uno del otro. Sin embargo, su relación se ve complicada por secretos del pasado y por la oposición de sus familias. Esta novela, cuyo título no puedo revelar por ahora, ha sido un éxito de ventas en varios países y ha generado una gran base de fans. Este guión parece encajar a la perfección con la dinámica de Andy y Kerem. Ambos tienen una gran química en la pantalla, y ambos son capaces de transmitir emociones complejas con sus miradas y sus gestos. Además, la historia de dos amigos de la infancia que se enamoran podría ser una forma inteligente de abordar su relación personal, sin caer en clichés ni en comparaciones directas con Serkan y Eda. Sería una oportunidad para explorar la complejidad de las relaciones humanas, los desafíos del amor y la importancia del perdón. Otro rumor que he escuchado es que hay una plataforma de streaming interesada en producir una miniserie protagonizada por ellos. Se trataría de una historia más corta, de unos 6 u 8 episodios, que podría ser grabada en poco tiempo y que les permitiría explorar diferentes facetas de sus personajes. Esta plataforma, que está ganando terreno en el mercado internacional, busca constantemente contenidos originales y de alta calidad. La ventaja de trabajar con una plataforma de streaming es que tendrían más libertad creativa y menos restricciones en cuanto al contenido.
Podrían experimentar con diferentes géneros, con diferentes estilos de dirección y con diferentes formatos narrativos. Podrían explorar temas más arriesgados y contar historias más complejas. Además, la miniserie podría llegar a una audiencia global, lo que aumentaría aún más la popularidad de Andy y Kerem. Pero, como les dije antes, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado, y hasta que no haya un anuncio oficial, debemos tomarlo con pinzas. Sin embargo, la simple posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en pantalla me llena de ilusión y esperanza. Me hace soñar con la posibilidad de revivir la magia que sentí al ver Love is in the Air. Creo que ambos tienen mucho que ofrecer como actores, y creo que juntos pueden crear algo realmente especial. Solo espero que las circunstancias se den, que los astros se alineen, y que podamos disfrutar de este nuevo comienzo que nos dejará sin aliento. Deseo que puedan encontrar un proyecto que les permita brillar como artistas y que les dé la oportunidad de seguir creciendo como personas. Y hablando de nuevos comienzos, me gustaría recordarles que la vida está llena de oportunidades. A veces las cosas no salen como esperamos, pero eso no significa que debamos rendirnos. Debemos seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir buscando la felicidad. Cada día es una nueva oportunidad para reinventarnos, para perseguir nuestros sueños y para construir la vida que queremos. Andy y Kerem son un ejemplo de ello. A pesar de su ruptura, ambos han seguido trabajando arduamente, han seguido persiguiendo sus sueños, y han seguido inspirando a millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que la perseverancia y la determinación son clave para alcanzar el éxito. Así que, mis amores, no se desanimen si las cosas no van bien en sus vidas. Recuerden que siempre hay una luz al final del túnel, y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Mantengan la esperanza, crean en ustedes mismos y nunca dejen de luchar por lo que quieren. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Resumiendo, hoy hablamos sobre los fuertes rumores de un nuevo proyecto entre Andercel y Kerem Bürsin, explorando las posibilidades, los obstáculos y las razones para ser optimistas. Analizamos los diferentes guiones que se están considerando y discutimos el tipo de historia que nos gustaría ver. Recordamos la importancia de la perseverancia y la esperanza, inspirándonos en el ejemplo de Andy y Kerem. Además, profundizamos en el contexto de la industria del entretenimiento turca y en las expectativas de los fans. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Andy y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Quiero leerlos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, nunca dejen de soñar.